una excelente introducción. No, bueno, es cierto, por alguna fatídica casualidad del destino me toca, creo que de las últimas 10 charlas que di, en 9 me tocó integrar siempre el último panel. Yo ya estoy pensando que, no, varias de ellas, fueron, 3 de esas 10 últimas fueron convocadas por el doctor Corvalán, a quien agradezco, y al doctor Corti la invitación a esta jornada. Primero pensaba que era una suerte de fatalismo, pero después ahora, y para mantener el ego, que uno siempre lo tiene que cultivar un poco y acariciar un poco, creo que me ponen acá por mis dotes histriónicas y porque es muy interesante lo que digo y cómo lo digo, y para que la gente entonces, los que se quedan hasta el final, que ya empiezan a cabecear, no decaiga la atención. Entonces yo ahora pienso que es eso. Y de esa experiencia he extraído también una serie de conclusiones, y una que en general todos agradecen, y el mismo orador también, es que hay que ser muy breve, muy conciso y muy directo cuando uno se desempeña como orador en el último panel, sobre todo cuando es una jornada que viene de todo el día. Lo transmito para futuros oradores o para oradores, esa experiencia. Bueno, entonces, tenemos presupuesto participativo. ¿Qué es el presupuesto participativo? Supongo que el 95% de los que están acá, salvo la doctora Dana, la doctora Jaffrick y algunos más, somos administrativistas. Por lo menos, y los administrativistas, hace poco escuché, no me acuerdo, en otra conferencia parecida, tenemos vocación que vamos por todo, frase que estaba de moda hasta hace un tiempo. Entonces, el presupuesto participativo, desde el punto de vista del derecho administrativo, lo podemos definir como un procedimiento administrativo. Es un procedimiento administrativo especial, particular, como lo es, por ejemplo, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, como lo es el procedimiento administrativo de evidencia pública. Es un procedimiento administrativo especial que, como dice nuestro artículo 7 de nuestra Ley de Procedimiento Administrativo, es obligatorio para el dictado de determinados actos, previo al dictado de determinados actos. Sabemos que para determinados actos administrativos es obligatorio hacer previamente una audiencia pública. Para determinados actos hay que hacer un estudio de impacto ambiental. Bueno, para aprobar el proyecto de presupuesto que el Poder Ejecutivo manda a la legislatura, tiene que hacer obligatoriamente antes el procedimiento administrativo de presupuesto participativo. Todo esto surge de la propia Constitución en su artículo 52, de la Ley 70 que mencionó la doctora, y de la propia Ley de Procedimientos Administrativos. Pero ¿qué es esto? Hasta acá todo muy lindo, pero ¿qué es esto del presupuesto participativo? Bueno, es un procedimiento administrativo donde el ciudadano de a pie, doña Rosa, el profesional, el portero, la señora que pasea el perro, puede sentarse a discutir las prioridades, a discutir y a votar y a definir las prioridades presupuestarias. Por eso, lamento si el doctor López Alfonsín no está, la ciudad tiene en su normativa constitucional, legal y reglamentaria una instancia específica para que el ciudadano de a pie pueda participar en la discusión de las prioridades presupuestarias. No es el voto una vez cada 2 años, porque, a ver, supongamos, no es el caso, aclaro, supongamos que a mí me gustara, que yo quisiera votar a la lista de legisladores que encabeza del oficialismo de la ciudad, ¿no? Supongamos que yo estoy de acuerdo en líneas generales con el oficialismo de la ciudad, que, aclaro, es un caso ficcional. Pero yo vivo en un barrio que se inunda, ¿no? En los últimos 3-4 años me inundé, 4 veces, ¿no? 5 veces. Soy inundado VIP, obviamente, vivo en Villa Urquiza. La última vez que me inundé tuve 1 metro de agua en mi casa, murieron un montón de personas en La Plata. No me estoy diciendo, pero no es agradable inundarse, se los puedo asegurar. Entonces, por ejemplo, en mi barrio se hicieron, por ejemplo, en la avenida Belgrano se está haciendo un bulevar, se está ensanchando una plazoleta en el medio, poniendo unos arbolitos, una obra que cuesta 5, 10, más o menos millones de pesos, y la verdad si hubieran consultado a los vecinos de esa zona, que soy vecino más o menos de esa zona, le hubiera dicho, no, ¿sabes qué? No me haga la plazoleta. Está muy bien, a mí me gusta la obra, porque ponen un árbol, le va a dar oxigenación a la avenida, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué? Yo me inundo. Me inundé 4 veces en los últimos 3 años. ¿Se entiende? Entonces, si yo quisiera votar, digamos, al oficialismo, y que no lo tengo que votar porque con esa prioridad presupuestaria no estoy de acuerdo, no, claramente el voto que uno hace de legisladores, vota un programa macro, vota determinadas figuras. No, cuando uno vota un cúmulo de cosas, y obviamente no puede votar definiendo un presupuesto que tiene 700 millones de prioridades. Yo en un presupuesto que manda el Ejecutivo puedo estar de acuerdo con el 80% de las prioridades que fija y no con alguna. Por ejemplo, con la de mi barrio, que en vez de hacerme más sumideros, me hacen plazoletas, ¿no? Por ejemplo. Que están bien las dos cosas, pero si yo tuviera que priorizar, y creo que la mayoría de los vecinos que nos inundamos, priorizaríamos otra obra. Entonces, consiste entonces sustancialmente en eso, en un procedimiento que tiene su origen, digamos, tradicional, como se dijo acá, en Porto Alegre, más o menos en 1989, cuando el Partido de los Trabajadores, que en esa época era un partido de izquierda, ganó las elecciones de la ciudad, de la Intendencia, de la Prefectura de Porto Alegre, y puso en marcha
este proceso de asambleas, etcétera, etcétera. A partir de ahí el proceso fue muy exitoso, se difundió primero en Brasil y luego bueno, en Latinoamérica, en varias ciudades de Europa también. Y yo encontré también, cuando uno busca y hurga papeles, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, o sea, 1789, ¿no? 1791, uno de los artículos dice que todos los ciudadanos tienen el derecho, a través de sus representantes o por sí mismos, vendría a ser este supuesto, de controlar cómo se hacen las contribuciones públicas, temas tributarios, etcétera, etcétera, definir, y además dice, y definir su modo de empleo. Entonces, esto es un paso más, digamos, es definir el modo de empleo de las contribuciones públicas, de los impuestos, o sea, fijar prioridades presupuestarias, no es otra cosa, definir las prioridades, opinar en las prioridades y seguir el cumplimiento. Pero bueno, no nos asustemos, no estamos hablando de origen en el Partido de los Trabajadores en Brasil, y después les traigo de ejemplo 1789, guillotina, jacobinos, cortando cabezas. No, quedémonos más tranquilos, es un procedimiento, ya dijimos, muy difundido, lo recomienda la ONU, lo recomienda la UNESCO, hasta el Banco Mundial lo recomienda. ¿Por qué? Porque es un procedimiento, digamos, que genera, digamos, una instancia de participación en espacios técnicos y muy sensibles. Todo el tema de lo que es el control presupuestario, sabemos, bueno, acá la tengo a la doctora Jafric enfrente, que acaba de escribir un libro sobre la auditoría. El tema del control presupuestario, de la ejecución presupuestaria, sabemos que tiene una faz, digamos, técnica en la auditoría, en la SIGEN, y una faz política en lo que se llama la cuenta de inversión. Que si yo menciono cuenta de inversión y hago una encuesta, seguramente la mayoría no debe saber ni lo que es, porque es algo que está en la Constitución ahí más o menos, como la cláusula que está en el artículo creo que 15, que habla de que hay que liberar a los esclavos que quedan y se les pagará indemnización. O sea, es algo absolutamente vigente, pero que se aplica muy poco. Cuenta de inversión es que, a ver, el Poder Legislativo aprueba un presupuesto y le dice, tenés que gastar tanto en tal cosa, tanto en tal cosa y tanto en tal otra. Y la cuenta de inversión es lo que pasa a periodo vencido, cuando el Ejecutivo le tiene que mandar al Legislativo y decir, mirá, vos me dijiste que gastaste esto, esto y esto, yo lo gasté así, así, así. Y los diputados y los senadores, supuestamente, bueno, en la ciudad los legisladores, supuestamente tienen que mirar todo eso y decir, ah, no, loco, acá yo te dije que gastes en esto y gastaste en esto otro. O sea, es una instancia de control político de la ejecución del presupuesto. En general, o ni se aprueba, o se aprueban las cuentas de inversión 5 años después, 4 o 5 juntas. O sea, son trámites formales. Entonces, una cuestión clave, que es el presupuesto, que como bien se dijo acá en los paneles anteriores y toda la temática que preside las jornadas, el presupuesto como herramienta de consecución de los derechos humanos, de gestión, etcétera, etcétera, en los hechos tiene muy poco control. Y los organismos técnicos que tienen control, por ejemplo la auditoría, recuerden ustedes, cada vez que hay un hecho grande de corrupción, alguna tragedia, siempre sale, 2 o 3 días después sale un artículo en el diario que dice, la auditoría había hecho un informe hace 3 años que decía todo esto. O sea, trabajan, pero evidentemente nadie le da bolilla a esos informes, con lo cual hay algo que no anda demasiado bien o que no está funcionando, es muy largo y sería muy largo ponerse a analizar cuáles son las causas, que obviamente son muchas, con el tema del control del ejercicio del presupuesto. Entonces, el presupuesto participativo introduce ahí una cuña de participación ciudadana. Para hacer honor a lo que dije que iba a ser breve. En el marco nacional, bueno, tenemos, como dijo la doctora, el artículo 22, que tenemos una interpretación restrictiva. El artículo 22 de la Constitución Nacional para mí se refiere a una situación muy puntual y muy específica. Cuando dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, eso no quiere decir que no se puede hacer instancia de participación ciudadana, porque la segunda parte dice todo grupo, facción que se arrogue los derechos del pueblo. O sea, eso tiene que ver, pensemos, 1853, venimos de las guerras civiles, es un aspecto que tiene que ver con una situación muy puntual. De hecho, la Corte en el caso Baeza, creo que es del 84, que era un particular que impugnaba la consulta popular sobre el BIL, se encarga de decir, no, miren señores, se pueden hacer herramientas de participación ciudadana. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos un principio general que es la ciudad organizada como democracia participativa, supuestamente. El artículo 52, como bien se dijo, establece el carácter participativo del presupuesto y después añade, la ley debe fijar los mecanismos de consulta a la población para fijar las prioridades presupuestarias. Entonces, tenemos un canal específico. ¿Qué pasa en la ciudad? Como bien se dijo, no hay esa ley que dice ahí, todavía no existe. Hay algunas alusiones valiosas en la ley 70 al presupuesto, que tiene algunos indicios, dice que hay que hacer encuentros a nivel zonal, etcétera, etcétera. Pero ¿qué fue lo que pasó, digamos, en la ciudad? En el año 2002, recordarán, en las esquinas de la ciudad, asambleas en todos lados, el gobierno de la ciudad en ese momento lanzó y empezó a materializar
el presupuesto participativo. ¿Cómo? Si no tenía ley, estaba la ley 70, pero no tenía ley, saca un reglamento. Hay reglamentos. De hecho, y ha habido varios reglamentos administrativos. En paralelo podemos decir que pasa algo parecido con el acceso a la información a nivel nacional. A nivel nacional no hay ley de acceso a la información pública, más allá de que la Corte Interamericana lo exige, no hay, y desde hace 10 años tenemos un reglamento, que no es otra cosa el decreto 1172 del 2003, que rige el derecho de acceso a la información pública. Entonces, en la ciudad se ha manejado con distinta intensidad, con distintos periodos, se ha realizado el mecanismo de presupuesto participativo. ¿Cuál es la estructura más o menos en general que ha habido o que tienen los procedimientos de presupuesto participativo? Porque son todos bastante diferentes. De hecho, en Argentina hay más de 40 municipios que tienen presupuesto participativo y que ejecutan presupuesto participativo. En general, se divide, digamos, la ciudad, lo que sea, en zonas, y en cada zona se realiza una serie de encuentros. En general hay una primera reunión, van los vecinos, a veces se dividen en comisiones por temas, digamos, grandes temas, y la lógica es realizar reuniones donde los vecinos tiran propuestas. Che, la verdad podríamos hacer un refugio para esperar el colectivo, bueno, habría que arreglar tal escuela, o X cuestión relacionadas con las necesidades de la zona. Las buenas prácticas son que en general a esas reuniones suelen venir funcionarios del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Para explicar a veces, primero, cuestiones de costos, cuestiones de factibilidad, porque a veces los vecinos quieren hacer tal cosa y si no hay a veces facilitadores del propio gobierno que ayuden en el sentido de, mirá, no, vos querés hacer un hospital en tal lugar, pero no, sabés que ahí el Código de Planeamiento Urbano dice que no se puede hacer un hospital. Así que no, olvídate de eso porque no se puede, hay que cambiar la ley y no podemos. Entonces se realizan propuestas y después en determinado momento de esos ciclos de reuniones se hacen asambleas a veces, que puede ir cualquier vecino de los que viene en esta zona, y se votan. Y ponerle ahí quizás 20 propuestas y se votan, y bueno, las 5 más votadas supuestamente son las prioridades de esa zona para incluir en el presupuesto. Todo esto que se dice así muy rápido es muy complejo, obviamente, muy tedioso, y tiene muchas modalidades distintas en las que se puede organizar. La ciudad se ha ido organizando de distintas formas, y en distintas ciudades y en distintos lugares del país y del mundo se organizan de distintas maneras. Yo hice un repaso de algunas de las cuestiones para nada más tirar tipologías. Por ejemplo, el tipo de normativa que rige el procedimiento. Los hay rígidos, o sea, una ordenanza o una ley que establece puntualmente, bueno, esto va a ser así, con este plazo, y los hay, entre comillas, flexibles, donde quizá hay una norma general y después el procedimiento a veces lo autodefine en esas instancias. Eso es interesante. En la ciudad se hizo así al principio, después salió una resolución, hay reglamentos administrativos más propiamente dicho. Es interesante porque en esos primeros años se rigió por reglamentos que se dieron los vecinos a través de los delegados nombrados en esas asambleas. Eso la verdad es interesante. ¿Qué es eso? ¿Es un reglamento administrativo no emanado de la administración? Es un tema, en mi tesis que estoy terminando sobre este tema, lo eludo, porque la verdad que no le encontré solución, así que prefiero eludirlo y lo dejo planteado acá en un ámbito de intimidad. Lo que dicen algunos es que el sistema flexible, ya sea a través de reglamentos autogestionados o reglamentos de la administración, pero de alguna manera negociados e interactuados con estos foros, que es mejor el reglamento flexible. Porque a través de la praxis de cada año, de cómo funciona, dice, no, ¿sabes qué? Podríamos cambiar esto, mejor esta reunión la hacemos de esta manera, la hacemos de otra. Entonces se va ajustando a la praxis ese reglamento. Cuando viene quizá todo bajado por una ley, si se ve que algo no funciona, después es más difícil de corregirlo. Otra cuestión son los efectos de estas prioridades. Los efectos de estas prioridades, ¿son consultivos o son vinculantes? ¿Y para quién? Primero para el jefe de gobierno, que en definitiva es el que va a firmar el proyecto de presupuesto. Para el jefe de gobierno, ¿son consultivos o vinculantes? Y después para la legislatura, si se incorporan, ¿son consultivos o vinculantes? ¿No? A priori pareciera que son consultivos, sobre todo para la legislatura siempre deberían ser consultivos porque la legislatura constitucionalmente es la que tiene la facultad de aprobar el presupuesto, así que nadie podría imponerle nada. Pero entre los múltiples proyectos de ley que se hicieron para regular el procedimiento en la ciudad, había algunos que establecían el carácter vinculante. Me quedan 5 minutos, así que vamos a pisar el acelerador. Otro tema interesante es el monto. ¿Sobre qué plata operamos? ¿Operamos sobre todo el presupuesto? ¿Operamos sobre algún monto? Por ejemplo, se divide la ciudad en comunas y decimos, bueno, cada comuna tiene 5 millones para presupuesto participativo. Y bueno, ¿se opera sobre eso? Bueno, hay distintas tipologías. O cantidad de proyectos. Bueno, cada comuna puede aprobar 5 proyectos. Esas son tipologías distintas, de monto fijo, de monto separado.
Y después, cuando se tienen todos los proyectos de todas las comunas, ¿cuántos se incorporan y cómo en el presupuesto? Ahí también había sistemas de matrices de priorización. Algunos establecen que de cada comuna una cantidad, y después había sistemas más complejos que eran que combinaban varios factores para darle prioridad a un proyecto. Por ejemplo, la cantidad de gente que había ido a la asamblea, porque de alguna manera no era lo mismo si en una asamblea en un barrio se juntaron 1000 vecinos que avalaron una propuesta, o en otro barrio se juntaron 20 vecinos. Entonces ese era un factor que daba un coeficiente superior, digamos, de prioridad a ese proyecto, por ejemplo. La cantidad de participantes, la cantidad de votos, y a veces se establecía también para determinadas zonas más desfavorecidas a nivel de infraestructura urbana, un plus. O sea, cualquier proyecto que venga de determinados barrios tenía un plus en la priorización, con lo cual lo hacía subir. Sistemas de esos hay para todos los colores y los gustos. Un tema interesante que tiene que ver con lo que se hablaba antes. Relación del presupuesto participativo, del procedimiento de presupuesto participativo con otros derechos. Primero que nada, el presupuesto participativo, como ya dijimos, es una instancia obligatoria que tiene que hacer el Poder Ejecutivo, porque como correlato, en el presupuesto participativo se ejerce un derecho político. El ciudadano tiene por la Constitución el derecho a poder ir ahí y opinar y formular su proyecto, o no formular ningún proyecto y votar entre los proyectos que formulen otros. Es un derecho político a participar, que está garantizado por la Constitución de la ciudad explícitamente de esa manera y por la nacional y tratados internacionales de manera genérica. Tiene que ver, y mucho, para mí por lo menos, con respecto a la materialización de los derechos sociales que se estaba hablando, de los derechos sociales, económicos y culturales. Es más, de alguna manera es una instancia en sede administrativa de exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, que sería muy agradecido que se planteen esas cuestiones ahí y nos las saquen a nosotros los jueces. No, lo digo fuera de broma. En la medida que participan las organizaciones sociales, sobre todo los barrios más carenciados, se canalizan y se priorizan y se movilizan mucho en función de determinados proyectos, y puede ser una instancia interesante que en sede administrativa plantee la exigencia y discuta el presupuesto y cómo priorizar determinadas cuestiones. Y en eso entonces es una manera de darle participación a la ciudadanía en esto de el famoso frasecita que se vino tirando del máximo de recursos disponibles. Bueno, ¿quién decide cuál es el máximo de los recursos disponibles? ¿El Poder Ejecutivo? ¿El legislador? No, bueno, señores, la Constitución de la ciudad dice que el ciudadano tiene algo para decir también ahí. Obviamente tiene que ver con acceso a la información, y esto es un factor relevante también, porque en la medida que se trabaja sobre el presupuesto y sobre proyectos, ahí el ciudadano ve también cuánto valen las cosas. ¿Cuánto vale hacer un puente? ¿Cuánto vale hacer un proyecto? ¿Cuánto vale hacer un semáforo? Esto es un factor de transparencia, de calificación y mejora digamos, exponencial de la ciudadanía y de la calidad democrática. Y es en sí mismo una herramienta de control también. Y también, como dijimos antes, el ejercicio de funciones de control después del seguimiento. Porque en estas asambleas se eligen delegados que después al año siguiente controlan si esas prioridades que ellos votaron se metieron en el presupuesto y se ejecutaron. Entonces es una instancia más de control de ejecución del presupuesto, aparte de la auditoría y el control político que dijimos que en definitiva mucho no se ejerce. Así que bueno, en definitiva eso es un poco para tirar. Hay algunos fallos sobre el tema, no muchos. En la ciudad hay uno de Splats, un fallo de la Sala 2 del año 2004, está publicado en la ley. Hay un fallo de la Cámara Civil de Rosario también, que es otra de las ciudades donde hace mucho que hay presupuesto participativo, se llama Zuckerman, está publicado en Jurisprudencia Argentina. Y bueno, yo no quiero hablar demasiado más sobre el tema de la ciudad porque tengo en el juzgado tengo un expediente también sobre estos temas, así que por eso eludí también de hablar de cosas más concretas. Y finalmente, el tema que decía la doctora, el tema de las comunas, es cierto que hay un cambio, pero ahí hay dos situaciones distintas, porque lo que establece el artículo 131 es real, son los consejos consultivos, es una instancia de priorización presupuestaria, pero del presupuesto de la comuna. O sea, son dos instancias distintas, ¿no? Una cosa es el presupuesto de toda la ciudad, digamos, del Ejecutivo, y otra cosa es el presupuesto de la comuna para ejecutar las acotadas competencias que la Constitución le da. Así que bueno, en principio eso es lo que tenemos para decir. Muchas gracias.